Que entendemos que la riqueza de un país no está en su tierra, lamentablemente, se ha demostrado así. No está en su tierra, ni su petróleo, ni sus recursos naturales, sino en la educación. Eso es lo que hace la diferencia. En cuanto cuando un ciudadano tiene la oportunidad de hacer lo malo, de robar, de hacer injerencia en su mismo país, la diferencia está que cuando uno es educado no lo hace. Porque la educación, como usted decía, profesor, no se le puede dar la total responsabilidad a las escuelas, tanto públicas o privadas, sino que desde los hogares se tienen que transmitir por medio de ejemplos, de seguimiento continuo, a lo que el joven o el niño está aprendiendo a enseñar. Educar es formar en ideas y creencias, estimular el espíritu crítico sin caer nunca en el adoctrinamiento. Es promover, transmitir valores como el esfuerzo, respeto, ciudadanía, etc. Mucha gente cae en confusión con esta parte. Malinterpretan eso, porque tú educas, el padre educa al niño en su casa. Lo que son los buenos modales, lo que son las normas de cortesía, urbanidad, usted educa. Cuando se llega a la escuela, entonces en la escuela se enseñan y se fortalecen esa educación que se le da. Ahora, ¿qué es enseñar? Es otra cosa. Comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no lo tiene. Entonces nosotros lo que le damos es ideas, le damos informaciones, le damos también, enseñamos a esas personas. Porque mucha gente cree que enseñar, educar es lo mismo, pero no lo es. Y el llamado que queremos hacer en la noche de hoy, por medio de este programa, es dejarle entender al joven, específicamente al joven, que si no llegan a él por medio de facilidades o ayuda, que se sacuda. ¿Por qué? Porque muchas veces el joven pierde 2 horas o 1 hora de un día, que viene siendo de su vida, pero esa hora jugando Nintendo, en un drill, una juca, haciendo cosas que a largo plazo no le suman. Cuando tú calculas esa hora a la semana, son 7 horas. Sí. Pero cuando tú calculas esas 7 horas a la semana por 4 o 5, que es un mes, son muchísimas horas. Calcula eso por año. Entonces nosotros vemos que en ese tiempo se pudo tal vez ese joven edificar con un libro en el área de finanzas. Cuando un pueblo se educa, el pueblo se desarrolla y crece. Y vemos las escuelas hoy en día que solamente fomenta lo que es la disciplina, la obediencia, el régimen autoritario y crea lo que son súbditos. Yo creo que la escuela de hoy en día tiene que cambiar. La escuela de hoy en día no ha avanzado nada, porque hay profesores, y me disculpan, maestros, que le ponen una pizarra digital y en la pizarra digital te pone 2 más 2, lo mismo con una pizarra con tiza. Se lo comen. 2 más 2. Ese pero tema para de poner educación, una pizarra digital mejor te la pongo con tiza. Y sigue igual, con el mismo borrador. Innova, ayúdame al estudiante, crea contenido para que el estudiante entonces se sienta muy identificado contigo y se sienta motivado. Porque también el docente tiene una parte que es crear contenido para ese tipo de estudiantes. Así es. De hoy en día, que es muy exigente, bastante, más que el estudiante de antes. Pero ¿cómo lo va a hacer, profesor? Si hoy en día se está utilizando el mismo método educativo que hace 100 años, el mismo método que se utilizó en el siglo XIX, XX, en el XXI, todavía se le hace difícil al docente, a la parte administrativa y al todo el sistema aceptar una revolución. Y ha evolucionado cosas más difíciles como la comunicación, el transporte. Y el sistema educativo igual. El sistema educativo sigue igual, el mismo método, porque quizás hay grandes intereses que no quiere que las personas se eduquen, aprendan, se les enseñe de la manera como se debe, porque quizás se alimentan de eso. Mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo
ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. Fíjense ustedes que Napoleón, un poco posterior, y enemigo jurado de todos estos déspotas, hizo lo mismo. Él lo decía con todas sus letras. Yo quiero formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses. ¿Se entiende? Él lo tiene claro. Y eso opera, se sepa o no se sepa, hasta el día de hoy. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. ¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Que se vieron en la necesidad para lo que eran sus empresas, preparar a esas personas para que le dieran mayor productividad a sus ingresos y a su empresa, y así entonces se fueron divorciando de lo que era el objetivo de la educación. Sí, porque en ese sentido, cuando comienza lo que es la era de la revolución industrial, Así el ferrocarril y eso, ellos necesitaban personas que pudieran trabajar en sus empresas, pero decían, óyeme, tenemos gente acá trabajando, ¿y dónde dejamos los hijos? Que a veces se está viendo, muchos padres lo ven así cuando ven la famosa tan extendida, que lo ven en ese sentido, creen que llevar a los hijos a su escuela para ellos seguir laborando, porque son 8 horas. Entonces le da más tiempo al padre a seguir laborando y el niño que esté en la escuela tomando algún tipo de educación. Pero esa educación es dirigida por las grandes empresas. Así es, por eso que hoy en día nosotros vemos que la educación en el día de hoy se está basando en seguir y perseguir resultados. Por eso es que hay un divorcio de lo que es los valores, la educación de conocimiento de las leyes, no hay valores, el joven crece sabiendo asumar para darle beneficio a una empresa futura, pero no aprende a pedir perdón, no aprende a pedir disculpas, los valores no los reconoce como tal, y vive una vida que es para la productividad humana, pero no para el buen vivir del ciudadano. Se hacen esclavos con corbatas, las mujeres esclavos con tacones, porque ellos trabajan para una persona, nunca trabajan para ellos. Y es un error que tienen nuestros países de Latinoamérica, que no invierten en lo que es la creatividad y el desarrollo. Así es. No creen en lo que son personas emprendedoras que puedan generar empleos
No, ellos lo que crean es mano de obra. Por ejemplo, las escuelas de hoy en día. Nosotros estamos viviendo lo que es la tanda extendida, donde los niños están, pero ¿qué se le da a los niños en una tanda extendida? Por ejemplo, los politécnicos. Ahí se capacitan a los jóvenes. ¿Y cómo se capacitan? Se le pregunta al empleado, ¿qué usted necesita? Óigame, ¿qué mano de obra usted necesita? Así es. Entonces, cuando se le pide la mano de obra, ese currículum baja directamente a las escuelas y nosotros estamos creando esclavos para el sistema que está montado. Da pena decirlo, pero es así, es una realidad. Una de las materias que se han implementado, que yo creo que es mejor, la mejor materia de todas las que se están implementando, es la emprendedurismo, como se le llaman, cómo el joven puede ser emprendedor, porque no es lo mismo yo ser emprendedor sin tener nada, alguien que me pueda sostener o dinero, o tener dinero para poder montar una empresa. Yo tengo que aprender algo, claro está. Tengo que tener dominio sobre algo para yo poder obtener dinero y poder montar una empresa, un negocio. Pero muchos jóvenes se quedan en esa zona de confort como un puro empleado, con una corbata que es que lo guía. Entonces no estamos viéndolo muy bien y el desarrollo del país no avanza con relación a eso. No se crean fuentes de empleo. Pero también, vuelvo y reitero, si nosotros como ciudadanos esperamos siempre los resultados de un Estado o de un sector privado, nosotros vamos a seguir estancados. ¿Por qué, profesor? Porque usted bien lo ha dicho. El sistema está preparando obreros. Pero nosotros tenemos ejemplos, tanto nacionales como internacionales, de jóvenes que estaban en las universidades, escuelas, incluso no terminaron su proceso de capacitación para un área tal. Se independizaron porque en el momento o en la trayectoria de tal preparación se educaron financieramente, de manera de emprendedor, o sea, de diferentes áreas que por sí solos pudieron salir adelante. Hoy en día son ejemplos a seguir. Sí, pero también tenemos que tenerlo en cuenta, colega, es que tú puedes tener una buena idea, pero si no tienes un buen financiamiento para esa idea de desarrollarlo, se queda en mera idea. Sí, también. Entonces, también tenemos que potencializar eso. Sabemos que el Estado también está dando ciertas facilidades, ciertos beneficios, pero los jóvenes de hoy en día tienen que entender y tienen que enseñarles cómo llegar hacia ellos. Tienen que bajar hacia donde está el joven que tiene la idea y producirla y darle lo que son las oportunidades. Por eso que cuando se habla de financiamiento se hablan de las 3F, amigos, familiares y tontos, que son las 3F de financiamiento que tenemos, y esas son las mejores fuentes de financiamiento en el momento. Pero mire, si no se le dice al joven dónde está la fuente de financiamiento, por más ideas que tienen, se convierten en grandes ideas. Sí. Ya ustedes saben lo que significa. Verás, la fama del sistema de educación de Finlandia cobró fama en el año 2000, fecha en la que la OCDE lanzó por primera vez un estudio en el que evalúa cómo le va a los países en la educación. Finlandia tenía los mejores resultados del mundo. El secreto de la mejor educación. Fue cuando los finlandeses empezaron a lloverles intelectuales, psicólogos y delegados del extranjero para saber cómo rayos lo hacen. ¿Y qué descubrieron? La clave son dos cosas: los valores y los profesores. La sociedad finlandesa, de tradición luterana, aprecia y valora la importancia de aprender. Se premia la responsabilidad y el conocimiento por encima del nivel económico o el puesto de una persona. Aquí, lo importante es la formación y no tu situación socioeconómica. Muestra de ello es el enorme respeto que se les tiene a los profesores, siendo miembros muy destacados y consultados por la sociedad. En Finlandia, más del 80% de las familias va a la biblioteca los fines de semana y prácticamente todas están suscritas a revistas o periódicos, costumbres que luego se transfieren a sus hijos. Esto da como resultado que los niños desde muy pequeños adquieran el hábito de leer y por lo tanto que adquieran conocimientos a través de los libros. Pero sin duda, los grandes protagonistas de esto son los docentes. En Finlandia, todo aquel que quiere iniciar la carrera docente debe haber tenido las mejores notas del país. Eso para empezar. Para entrar a la facultad, cada candidato debe de superar difíciles exámenes de conocimiento, matemáticas y lectura. Debe de demostrar tener aptitudes comunicativas y de enseñanza de excelencia. Y aquellos que dominen un instrumento y hablen algún otro idioma, además del finés, tendrán más posibilidades de ingresar.
Por si la evaluación fuera mediocre, también se toma en cuenta la sensibilidad social de los postulantes y se considera si ha participado en alguna organización benéfica, por ejemplo. Así, de todos los candidatos para la docencia, solo el 10% es admitido, y de ese 10%, los mejores se encargan de enseñar en la primaria. Esto causa que las personas que se encargan de educar a los niños y adolescentes sean excelentes educadores y expertos absolutos del aprendizaje, por lo que con aulas bien equipadas, logran clases dinámicas y efectivas centradas en la participación de los alumnos, que los enseñan a pensar y no a memorizar. A todo este proceso de capacitación y estimulación se le añade como cereza sobre el pastel los horarios cortos y flexibles que no obligan a los niños a madrugar y por lo tanto que no se les afecte a su sueño y no se les estrese con largas y pesadas sesiones de estudio. Pero bueno, junto a la ética social y docente, la gratuidad de la educación está garantizada por su gobierno. La comida, el uniforme, los libros, las herramientas de estudio, eso sí, si lo pierdes o lo dañas, lo pagas. Y por supuesto, las escuelas están equipadas con todo lo que ves aquí. Para concluir, en Finlandia parece ser que todo está hecho para educar, incluyendo la cultura y sus impresionantes escuelas. Pero, ¿qué podemos nosotros tomar de ahí para alcanzar ese nivel? Lo primero, el sistema de selección es totalmente aplicable a nuestros países, los países de habla hispana en conjunto. Evaluar con el mismo nivel de escrutinio que los finlandeses es algo de hacerse sí o sí en nuestro sistema. Por otra parte, la gratuidad total de la educación es crucial. Si hacemos que nuestra gente no pague un céntimo por educar a sus hijos y garantizarles un mejor futuro a merced de mejores profesores, formaríamos más pronto que tarde una sociedad hispana igual de preparada que, por lo menos, los europeos. Entonces, ¿todo es de color rosa? ¿Es hacer eso y listo? ¿Somos potencia educativa? Claro que no. A los finlandeses les costó 40 años el estudiar, investigar y planear un sistema educativo que funcionara y enseñara de verdad. Implementar estas políticas en nuestra región tomará su tiempo y se requiere que los actores del gobierno estén coordinados y todas sus acciones fiscalizadas. Pero hey, no es lo mismo idear un sistema de educación desde cero que adaptarlo e implementarlo en países que ya tienen un avance mínimo. Por lo que, siendo eficientes y organizados, no nos debería tomar más de 3 o 2 años. Finlandia es muy buena la educación, interesante. Sí, muy diferente. Él toca un tema que dice que de 3 a 2 años, yo creo que él aspira a muy poco tiempo. Y para tener una educación de calidad, de 3 a 2 años creo que no. Ahí yo creo que en América Latina se necesita mucho más para lograr ese cambio. Y se está tomando la rienda para el cambio. Hay que ser realista y no ser mezquino. Se necesita una disposición global. Claro. Porque lamentablemente no podemos pensar en este tema como país en sí. Hispanoamérica, Latinoamérica tiene un atraso. Y eso es lo que queremos ayudar por medio de estas de segmentos de educación, enseñar y hacer un llamado para que cada uno de nosotros entonces podamos sumar y que haya un cambio. Sí, y vemos eso también, que si nos vamos a Cuba, vamos a tomarlo como referente porque nos fuimos a Finlandia, vamos a Japón, pero República Dominicana, pero vamos a Cuba. Cuba es un país que está cerrado completamente por las 4 esquinas, con una barrera que ya creo que se le fue quitada, pero teóricamente no, hay un tema ahí que vuelve de nuevo. Y la educación cubana es una de las mejores educación que hay aquí en las Antillas Mayores, en Latinoamérica. Y el método de alfabetización, ellos tienen 3 métodos para que la educación cubana esté en los estándares que está hoy en día. El primer método que se llevó aquí también es el método de alfabetización. Sí. Es el primer método, aquí se hizo el método de alfabetización. Sí, ya empezó incluso... El segundo método que se lleva a cabo es el acceso universal. Aquí se está llevando también, sí, el acceso universal, a que todo el mundo, a todos los jóvenes, no importa la edad, usted pueda tener acceso, aunque usted no tenga su acta de nacimiento. Ya todo aquel que no pueda estar en una escuela,
que no va a una escuela es porque no está haciendo la diligencia. Porque se inscriben y por mandato del mismo ministerio, usted puede ir a una escuela y después sacar lo que son sus papeles. Ningún niño puede quedarse fuera de la escuela. Ya es un asunto obligatorio. O sea, que se está tomando en cuenta y vamos en el carril. Y el otro método que toman en Cuba es la importancia de los maestros. La importancia de los maestros, son muy importantes esa parte de los maestros. Y en República Dominicana, en la parte económica, sí se está tomando en cuenta el maestro, pero hay ciertas cosas que tenemos que seguir trabajando como sociedad, como también la Sociedad Dominicana de Profesores, ADP, que se ponga los pantalones y que trabajen lo que tiene que trabajar. Sí, porque muchas veces tú ves ADP hablando que lo que es huelga, que es esto, que aumento, no son sus pero no objetivos. se centra en dar opciones para una mejor educación en lo que es la República Dominicana. Y yo soy maestro y es una de mis grandes críticas para el sistema de ADP, porque yo sé que el gremio también defiende a los maestros, es un equilibrio, pero también tiene que dar ideas, tiene que dar soporte para que esto pueda fluir de una manera más y coexistir de una manera más amena.